eventos y hay cuestiones o delitos que no salen por las noticias. Correcto. Porque a veces estos delitos, digamos, no tienen tanto peso en las noticias, pero Correcto. siguen ocurriendo. Por ejemplo, violencia doméstica ocurre sí. en estos días, especialmente que muchas personas están resguardadas en su hogar, en su casa, ¿verdad? Algunas de ellas que viven en departamentos, en lugares pequeños, a veces el estrés, a veces la necesidad porque no tienen pues para comprar la comida o para comprar lo que necesitan. Todo esto provoca que ocasione el delito de los antes mencionados, violencia doméstica, puede ser el hurto también, puede ser también el robo a mano armada también podría ser, ¿verdad? Porque hemos escuchado que ha ocurrido esto ya en algunas ciudades. Todos esos son delitos definitivamente que se están viendo, quizás no se están escuchando tanto como estos casos mencionados anteriormente, abogado, pero definitivamente están ocurriendo. ¿Qué pasa si una persona se ve involucrada en una cuestión de violencia doméstica para empezar? Bueno, la cosa es esto, violencia doméstica es algo que puede ser cobrado como un delito mayor o como un delito menor, dependiendo el daño que la víctima supuestamente sufrió. Ahora, violencia doméstica técnicamente es simplemente tocar, no es necesario impactar. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar momentáneamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Simplemente tocando a su pareja de una forma ofensiva, sin consentimiento o privilegio, eso es suficiente para que le presenten cargos aquí en el estado de California de violencia doméstica bajo el Código Penal sección 243, paréntesis E, paréntesis 1. Es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta 1 año en la cárcel condado. Ahora, si la víctima sufrió cualquier daño físico donde se le nota la condición, lo que llaman una condición traumática, huesos quebrados, sangre, moretes, rayones, algo así, ahí sí le presentan cargos a la otra persona por una violación del Código Penal sección 273.5. Ahora, eso es delito grave y eso conlleva una pena potencial de hasta 4 años en prisión, más tener que asistir a la escuela de violencia doméstica por 1 año, 52 semanas, una vez a la semana. Y ahora, otra cosa. Cuando una persona es acusada formalmente en la corte criminal por violencia doméstica, el primer día de corte, el juez impone una orden de restricción que es válida por 3 años, donde el acusado y la víctima no pueden tener nada de contacto legalmente por 3 años. Ahora, si por una razón u otra la víctima quisiera guardar contacto con el acusado porque tienen hijos en común o lo que sea, ella va a tener que ir a la corte ese primer día y dejarle saber al juez de que ella está buscando una orden modificada para poder tener contacto con su esposo. Si eso ocurre, es probable de que el juez le ordene a la supuesta víctima hacer unas clases para las víctimas de violencia doméstica para que él esté satisfecho en la próxima audiencia de que ella esté consciente de los riesgos de vivir de nuevo con la persona que supuestamente cometió violencia doméstica contra ella. Ahora, si la víctima por una razón u otra no quiere tener nada de contacto con el acusado, no hay nada que el acusado pueda hacer en esa audiencia. Se puede hacer otras cosas en otras audiencias, pero en la primera audiencia de corte no hay nada que el acusado pueda hacer si la víctima no quiere tener contacto con él en esa primera audiencia. Y ahí es donde se vienen muchos problemas, porque muchas veces una persona es acusada por violencia doméstica y por una razón u otra la supuesta víctima quiere todavía estar con el acusado, pero nunca se hizo la modificación de la orden. Muchas veces la misma víctima piensa, pues yo soy la víctima, yo quiero todavía vivir con mi esposo, solo voy a llamar y le voy a decir, que se vaya conmigo, venga conmigo, pues no hay problema porque yo quiero. No. La víctima, si un juez ha puesto una orden de protección,
la víctima misma no tiene el derecho de ignorarla. No. Claro. Si ella quiere ver al acusado, es necesario que se abra una audiencia y se le tiene que pedir permiso. Se le tiene que pedir permiso al juez para poder verse. Si no, a los dos le pueden presentar cargos por desobedecer a la corte. A los dos. A los dos. Wow. Bajo el Código Penal sección 166, que conlleva una pena potencial de hasta 1 año en la cárcel del condado. Si existe una orden de protección y no es una orden modificada donde dice el juez que pueden tener contactos si no hay peleas, si es una orden regular, es necesario, antes de tener contacto, es necesario solicitar una audiencia con el juez para que el juez modifique esa orden. No hace diferencia los deseos de la víctima. Definitivamente es una cosa que hay que tener esto en cuenta, porque como usted dice, no, si la víctima, quizás ella o él, porque sí, hay de las dos, ¿verdad? Quiere romper esa situación y dice, pues yo quiero ir a ver a esta persona, y esta sí, persona, no el acusado, sino la víctima, va hacia donde está la persona. Ahí ella o él, la víctima me refiero, es el que estaría rompiendo esta la orden de protección. Orden de protección, correcto. Sí, en esas circunstancias sí. Claro. Pero la cosa es que aunque la orden existe específicamente para proteger a la víctima no tiene el derecho de causar que esa orden se quiebre. Tienen que tener que violencia doméstica se puede poner muy complicada, especialmente cuando es una pareja que tiene hijos en común, porque muchas veces, por ejemplo, ayer en el día, yo vi a un cliente que me estaba diciendo, sí, pero yo quiero ver a mi niño. Yo quiero ver a mi niño, ok, está bien, pero si su esposa tiene custodia completa, usted va a tener que ir a la corte de familia, no a la corte criminal, va a tener que ir a la corte de familia para hablar con un juez de familia para ver si el juez está dispuesto a dar esa modificación, porque ahí es donde vienen estos problemas, que si hay personas que son acusadas de violencia doméstica y la otra parte tiene la custodia completa, pues cómo va a poder ver a su hijo. Y ahí es donde vienen los problemas, porque no pueden llamar claro, a la supuesta víctima ni por medio de una tercera persona. Un abogado lo puede hacer. Un abogado lo puede hacer porque nosotros somos oficiales de la corte. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que ha sido acusado de violencia doméstica y tiene una esposa donde hay una orden de protección, yo puedo llamar al cliente, a la víctima, para pasar un mensaje. Yo lo puedo hacer. Pero una tercera persona que no es abogado no lo puede hacer. Y en la corte de familia también hay que pedir un permiso antes de ir para no romper esta orden, porque si van a ir a la corte de familia y van a estar los dos presentes, eso sería otra... Cuando las personas van a la corte, ahora obviamente el enfoque de nosotros es la corte criminal, claro, pero cuando se busca una orden modificada, ya cuando están dentro de la sala de la corte no hace mucha diferencia, aunque el juez siempre le dicen que se sienten separados y que no lleguen al edificio de la corte juntos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.